Hola, soy Ekaterina. Trabajo como programadora en una estación de televisión local en Vladivostok. A continuación, les contaré la historia de aquella noche que cambió mi vida por completo. Era el 9 de mayo a las 23:45. De repente, sonó una alarma en el servidor principal. El archivo del documental sobre el tigre siberiano que debía emitirse a la medianoche estaba dañado. Incluso el archivo de respaldo no funcionaba. Solo faltaban 15 minutos para que empezara el programa y no había tiempo suficiente para encontrar otro contenido que lo reemplazara. Busqué desesperadamente en la carpeta de contenido de emergencia y encontré un video de 8 minutos con la palabra naturaleza en el nombre del archivo. Con las prisas, lo subí al sistema de emisión sin siquiera revisarlo bien. Pensé que nadie estaría mirando de todos modos, ya que era el día de la victoria, el feriado más largo de Rusia, y la gente del pueblo se había ido a sus casas de campo, quedando solo personas sin rumbo como yo. A la medianoche, el video comenzó. Al principio eran paisajes rurales tranquilos. Me sentí aliviada y fui a prepararme un café. Pero después de unos 3 minutos, cuando volví a mirar el monitor, me llevé un susto tremendo. En la pantalla, decenas de personas estaban agachadas trabajando intensamente en campos de cultivo. No era un documental de naturaleza, pero ya era demasiado tarde para cortarlo. Se vería muy extraño. Decidí dejarlo correr, pero cuanto más miraba, más curiosidad sentía. La gente en el video se veía muy feliz a pesar de ser un trabajo agotador para la espalda. Hablaban, bromeaban y se reían con ganas. Un anciano enseñaba a los jóvenes a sembrar, mientras que una señora cantaba y bailaba mientras trabajaba. Pero la escena más increíble fue la del almuerzo. Se sentaron en círculo en el borde del campo, compartiendo la comida, ceviche, pollo a la brasa y papas con choclo. Se animaban unos a otros a comer, dándose palmaditas en la espalda y diciendo, muy bien, fuerza. Era una imagen muy cálida. Aunque no hablaban ruso, había subtítulos y, lo más importante, esa atmósfera acogedora me llegaba directo al corazón. Me quedé mirando sin parpadear. Soy una chica de ciudad que nunca ha pisado el campo, pero no sé por qué esas imágenes me hicieron sentir una profunda nostalgia. Era como las historias de la antigua Rusia que mi abuela me contaba siempre. En aquellos tiempos, los vecinos eran como una familia. Si alguien enfermaba, todos ayudaban, y en la cosecha, todo el pueblo trabajaba unido. Pasaron los 8 minutos. Me quedé quieta un momento antes de reaccionar para preparar el siguiente programa. ¿Quién vería la televisión a estas horas?, pensé. Pero pronto, el teléfono empezó a sonar. Al principio fue 1 o 2 llamadas, pero pronto no paraba. Contesté sorprendida, ¿qué fue ese video? Mi abuelo lo vio y no deja de llorar. Se parece mucho a las granjas colectivas de la era soviética. Por favor, pásenlo de nuevo. ¿Qué país es ese? ¿Por qué se ven tan felices? No podía creer lo que oía. Resulta que había muchísima gente viendo televisión en plena madrugada de feriado. Lo más impactante fue la reacción de los ancianos. Una abuela contó con voz temblorosa que hace 60 años su aldea era así, todos trabajaban y comían juntos. Un señor dijo que hoy en día la gente ni sabe quién vive al lado, y que ver ese video le dolía en el alma por los recuerdos. Me sentía confundida y conmovida. Era increíble que un video de 8 minutos puesto por error causara tanto impacto, especialmente siendo un video del extranjero con un idioma diferente. Las llamadas seguían entrando incluso después de las 1 de la mañana. Entonces recibí una llamada del subdirector de la estación, Ekaterina, ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema con el sistema de medición? Es imposible que el rating de madrugada sea del 31%. Me quedé sin aliento. ¿31%? El rating normal a esa hora no llegaba ni al 0.3%. Había subido más de 100 veces. Revisé el sistema, era verdad. De 0 a 0.8, el rating llegó a 31.2%. Señor, el sistema no falla, son números reales. Siguen pidiendo que repitamos el video, le dije. El subdirector dijo que vendría de inmediato. Yo decidí volver a mirar el video con atención para entender que había sacudido tanto el corazón de los rusos. Al inicio, apareció un subtítulo fugaz, Aldea Dokkun, región de Cusco, Perú. Era un video de Perú. Entre la neblina matutina de los Andes, los campesinos se reunían uno a uno. Hombres, mujeres, niños y ancianos salían juntos. Lo impresionante era cómo trabajaban. Los jóvenes al frente con el trabajo pesado y los ancianos atrás preparando las semillas, mientras los niños ayudaban cargando canastas pequeñas.
Nadie daba órdenes, pero todos sabían qué hacer. En una escena, un joven resbaló en el lodo y todos corrieron a ayudarlo, estallando en risas. El joven sonrió apenado y siguió trabajando mientras una señora le daba una manta. Entendí que no era solo un video de agricultura, sino la imagen de una comunidad llena de cuidado y generosidad, algo que los rusos anhelaban pero habían perdido. El clímax fue el almuerzo bajo la sombra de un gran árbol. Cada uno traía algo de su casa para compartir: lomo saltado, ají de gallina, anticuchos y chicha morada. Se sentía la calidez. Recuerdo especialmente a una abuela que vio a un joven comiendo solo su tacho. Ella le sirvió de su propia comida y, aunque él se resistía, ella seguía insistiendo con una cara que decía: come más para que tengas fuerzas. De pronto, otra llamada. El servidor de la web de la estación estaba por colapsar porque todos querían ver el video otra vez. Tomé una decisión drástica: lo emitiremos de nuevo a la 1:30 de la mañana. Era algo inaudito, pero la situación no era normal. Al anunciarlo, los teléfonos callaron, todos corrieron a sus televisores. A la 1:30, el rating subió locamente, 35%, 40%, hasta detenerse en un histórico 43.7%. Nunca se había visto algo así en la televisión rusa. Pero lo más asombroso ocurrió después. Tras terminar el video, la gente empezó a llegar físicamente a la estación. Eran más de las 2 de la mañana y el lobby estaba lleno de personas, sobre todo ancianos con bastones, que querían conocer a quienes hicieron el video. Tuve que bajar. Al entrar al lobby, me rodearon. Una abuela me tomó la mano y me dijo: gracias, gracias por recordarnos lo que habíamos olvidado. Se me saltaron las lágrimas. Yo no había hecho nada más que cometer un error, pero ese error significó mucho para ellos. Un abuelo me contó que le recordó su juventud en las granjas de Siberia, y otra abuela recordó las cosechas en su pueblo natal en Ucrania. El subdirector llegó y se quedó boquiabierto al ver el lobby. Me susurró: Ekaterina, esto ya no es un simple incidente de emisión, algo más grande está pasando. Resulta que el video fue donado hace años por un peruano que vivía en Rusia y extrañaba su tierra. Estaba guardado en la carpeta de emergencia hasta que lo encontré por azar. A la mañana siguiente, la estación era un campo de batalla. Periodistas de todas partes llamaban. El primer medio fue un periódico local de Vladivostok preguntando por el rating milagroso. Luego agencias nacionales querían saber qué era ese video de Perú. El director de la estación me citó. Con voz fría me dijo: ¿cómo emitiste un video extranjero sin revisar? Me disculpé explicando el fallo del servidor. Pero entonces entró su secretaria. Señor, el rating nacional de la repetición fue de 43.7%. La cara del director cambió por completo. Hace ver solo se ve en finales de mundiales o discursos presidenciales. Incluso llamaron de la sede central en Moscú. Ellos también querían el video. La situación se volvió un interés nacional. El director me ordenó investigar el origen y los derechos de autor. Entonces recibí una llamada inesperada, del Consulado General del Perú en Vladivostok. Queremos cooperar, dijeron. Pensé que sería un problema internacional, pero el cónsul me tranquilizó: llamamos para agradecer. El interés por Perú ha crecido enormemente. Quisiéramos reunirnos. Esa tarde fui al consulado. El cónsul de Cultura me recibió cálidamente. El video era parte de un documental rural llamado Solidaridad en nuestra tierra. No se preocupe por los derechos. Hablamos con la estación en Perú y están felices de que el concepto de Minka haya impresionado a los rusos, me explicó. ¿Minka?, pregunté. El cónsul me explicó que es una tradición andina de trabajo comunitario donde los vecinos se ayudan mutuamente en tareas grandes sin cobrar, basándose en la reciprocidad: hoy por ti, mañana por mí. Al escucharlo, vi que era muy parecido a las labores voluntarias rusas, pero quizás con un enfoque más cálido y humano. Me dijo que en Perú esta cultura también está desapareciendo, por eso hicieron el documental para preservarla. Al regresar a la estación, el foro web estaba caído por el tráfico. Moscú decidió emitir el video en todo el país, pero con la condición de que yo fuera allá para explicar el fenómeno. Entonces recibí otra llamada sorprendente de un centro cultural de la comunidad coreana, Koryo Saram, en Usurist. El presidente del centro me dijo: esa, Minka, se parece mucho a lo que hacían nuestros abuelos. Somos descendientes de los coreanos desplazados a Asia Central en la época de Stalin. Al ver el video, lloramos. Para ellos, no eran solo paisajes, era su forma de sobrevivir en tierras inhóspitas compartiendo lo poco que tenían.
Él me propuso enviar un equipo para documentar cómo ellos aún mantienen esa cultura en Rusia. El director aprobó hacer un programa especial. Esa noche, de camino a casa, vi algo increíble en el parque de mi edificio. Los vecinos se habían reunido y cada uno traía comida para compartir. Una señora me dijo, vimos el programa y quisimos probar hacerlo nosotros. Una pequeña calidez empezaba a extenderse en la ciudad fría. Al día siguiente, revisé el material completo enviado desde Perú. Había un episodio de 45 minutos llamado Día de Faena Comunitaria en un pueblo de Huancavelica. La protagonista era Mamá Imelda, de 74 años, líder de la comunidad. El video mostraba la preparación desde las 5 de la mañana. Ella ponía ollas gigantes en el patio diciendo que sus nietos en Lima extrañarían su sazón si no cocinaba. A las 6 de la mañana, las vecinas llegaban y se sentaban a tomar mate antes de empezar. Sus conversaciones eran conmovedoras. Se preocupaban por el hijo enfermo de una vecina y decidían cocinar extra para enviarle. Los hombres traían leña y agua, las jóvenes preparaban los ingredientes y los niños pelaban ajos. Esto no se hace solo, se necesita de todos para que salga rico, decía Mamá Imelda. Moscú decidió pasar el programa especial Solidaridad Peruana el viernes a las 19, en horario estelar. Yo sería la productora. Además, me enviaron a Ussurisk para la nota sobre la comunidad coreana. En el tren, leí sobre su historia. En 1937, 170.000 coreanos fueron deportados a Asia Central en vagones de carga. Miles murieron. Al llegar, me recibió Morie Kim, de 93 años. Ella me mostró fotos de 1938 en Kazajistán. Estaban desnutridos pero se reunían para preparar kimchi, col fermentada. Usábamos lo que había, repollo, rábanos, lo que fuera. El sabor nos hacía sentir en casa, me contó. Me di cuenta de que el kimchi y la minca estaban conectados. Era el espíritu de ayudarse en lo peor. Incluso los vecinos rusos de esa época empezaron a comer kimchi con ellos. Al regresar a Moscú para la primera emisión oficial, estaba nerviosa. Presenté el programa comparando la minca peruana con las tradiciones de conservación de alimentos rusas como los pepinillos y el chucrut. Hicimos una videollamada en vivo con Mamá Imelda en Huancavelica. Hola desde Rusia. Le dijimos. Ella saludó emocionada. No pensé que mi cocina llegaría tan lejos. Cuando un espectador le preguntó el secreto de su comida, ella respondió, es fácil, solo piensa en quién se lo va a comer. A mi sobrino le gusta con menos sal, al otro no le gusta el picante. Esa respuesta hizo explotar el chat, es igual que mi babushka, decían. El rating subió al 35%. Tras el programa, en Moscú se formaron grupos de cocina peruana. El hashtag cocina peruana era tendencia. La Embajada del Perú también ofreció apoyo. Decidí expandir la serie. El segundo tema fue la fiesta de difuntos. Me preocupaba cómo explicarlo, pero un sacerdote ortodoxo me ayudó diciendo que, en esencia, es como sus ritos de recordación. Mostramos cómo las familias peruanas preparan la comida favorita de sus muertos y se reúnen a recordarlos. Los rusos se sintieron muy identificados. Muchos ancianos dijeron que en la era soviética no podían practicar su fe y esto les devolvía una conexión espiritual. El tercer tema fueron los mercados populares. La alegría de los vendedores peruanos y la cultura de la yapa, dar un poquito más de regalo, despertaron recuerdos en los rusos. En los mercados de Moscú, los vendedores empezaron a imitarlo regalando una cebolla o una zanahoria extra. Es que hay que tener solidaridad, decían. A los 3 meses, el Ministerio de Cultura de Rusia declaró que el programa había generado un cambio positivo en la sociedad. Me enviaron a Kazajistán para documentar más sobre la comunidad coreana. En Almaty, vi a todo un pueblo preparando kimchi. Conocí a Tamara Kang, cuya madre escondió semillas en su ropa interior durante la deportación de 1937. En Tashkent, Uzbekistán, conocí a Anna Kim, de 95 años, quien sobrevivió al viaje en el vagón de carga repartiendo una sola olla de kimchi entre 40 personas. El kimchi no es solo comida, es no olvidar quiénes somos, me dijo en el cementerio donde yacían sus padres. De regreso en Moscú, el director me dio una sorpresa. Mamá Imelda vendría de visita desde Perú. El 15 de noviembre, en el aeropuerto de Moscú, ella apareció con su manta colorida y sombrero andino. Se abrazó con las abuelas coreanas de Asia Central. Lloraron juntas. Han sufrido mucho, decía Mamá Imelda. Aunque hablaban español, ruso y coreano, sus corazones se entendían perfectamente. Al día siguiente, en el Centro Cultural Peruano en Moscú, cocinaron juntas.
Mamá Imelda enseñó a usar ají panca y las abuelas coreanas mostraron cómo usar remolacha para dar color al kimchi cuando no hay otros ingredientes. Una abuela rusa se acercó a aprender y todas le enseñaron a la vez. El viceministro de Cultura asistió y anunció que noviembre sería el mes de la cultura de la solidaridad en toda Rusia. Mamá Imelda y las abuelas coreanas se abrazaron. Después de 87 años de la deportación, sentían que su cultura era finalmente valorada. El gobierno peruano me invitó a visitar el país por 2 semanas. Empecé en Huancavelica. Todo el pueblo tenía carteles. Bienvenidos amigos de Rusia, somos uno solo por la solidaridad. Me dieron un banquete con pachamanca y cuichactado. Ustedes en Rusia valoraron lo nuestro, y eso nos hizo recordarlo con orgullo, me dijeron. Incluso participé en una faena de siembra. Fue agotador, pero sentí un calor humano que nunca conocí en mi ciudad. En Lima, en los mercados, los vendedores me reconocían, vienes de Rusia. Por tu programa ahora vienen muchos turistas rusos. Me regalaban comida por todos lados, lleva tu yapa, decían. Lo más impactante en Lima fue ver que en los edificios de departamentos, inspirados por el programa, los vecinos habían empezado a reunirse a compartir comida en las áreas comunes. Antes ni se saludaban en el ascensor, pero ahora eran amigos. 3 años después de mi viaje a Perú, Rusia ha cambiado. Volví a Vladivostok y vi una placa en la estación. Aquí comenzó el intercambio cultural Rusia-Perú. Los mercados tienen calles de solidaridad. En Moscú, las estadísticas muestran que la depresión ha bajado y la confianza social ha subido. El programa va por la 5ª temporada y ahora se llama Solidaridad Mundial. Hay más de 100 restaurantes peruanos en Moscú y platos fusión como el ceviche con remolacha o pierogi rellenos de lomo saltado. A veces recuerdo esa noche del 9 de mayo en la cabina. ¿Fue suerte o destino? Mamá Imelda dice que las casualidades se vuelven destino y los errores se vuelven milagros. En mi escritorio tengo un cántaro de Perú, un frasco de kimchi y un dibujo de un niño ruso que muestra a una abuela rusa y una peruana cocinando juntas. Debajo dice, solidaridad. Cuando el niño preguntó qué era eso, su madre le dijo, es como la comida rica que tu abuela te comparte. Hoy, en algún lugar de Novosibirsk, unos vecinos se reúnen a cocinar. En San Petersburgo, un vendedor le regala algo a un cliente. En Moscú, una familia cena recordando a su abuela con una sopa caliente. El milagro de 8 minutos sigue vivo. Espero que este video haya tocado sus corazones. Si les gustó, ya no like, lo más importante, compártanlo. Su pequeño clic puede ser el inicio de un nuevo milagro de solidaridad. Gracias.